Y es que por más mala que sea una película, sabes que soy Villamelón y siempre me va a gustar el cine. Eres bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de volverlos a ver. Qué bueno Nosotros que nos también, visites. ¿eh? Sí. Sí, fíjate que sí. Nos da mucho gusto siempre que nos visitas porque además vienes siempre con recomendaciones maravillosas. Fíjate que yo todos los fines de semana te hago caso y no hay voy equivocación. bien, No le fallas. Ah, súper Oye, bien. ¿cuántas estrellitas ya le has puesto? Ya lleva 4. ¡Eso! 7, ahí vas. ¿A mí? Sí. Ah, ya muy nos bien. quedaron en la zona de las Muy bien, no, pues estrellitas. entonces ya, que la sección la No. Hoy hay, como bien dijeron, 2 películas y vámonos rápido Sí. para poderlas redondear, padre. La primera se llama, bueno, en México le pusieron el matrimonio Loving. Sí. En realidad se llama Loving, la película, porque es el apellido del matrimonio al cual vamos a conocer en la película. Un matrimonio interracial. Ella es afroamericana, él es completamente blanco, ¿no? Sajón. De hecho, es un campesino muy, muy poco educado. Ella tampoco tiene mucha educación. Viven en el sur de los Estados Unidos. Y Jeff Nichols, que es el director de esta película, nos va a contar el proceso a través del cual este matrimonio consiguió que en el estado de Virginia se les reconociera su propia unión. Ellos al principio de la película tienen que irse a Washington a casarse. Repito, estamos hablando en los 60, la segregación está viva. Y vuelven a Virginia, en donde ese matrimonio, el de estas 2 personas de razas diferentes, es considerado ilegal. Son objeto de persecución, de criminalización. Se les prohíbe vivir en donde han vivido toda su vida y a partir de ahí se desata un pleito legal que alcanzó a modificar la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué es lo interesante de la película? Como siempre, Jeff Nichols es un gran director, siempre desconcierta, es uno de los directores que yo creo que más futuro tienen ahora en Hollywood. Lo que hace es que en lugar de meternos en esta tormenta legal de papeleos y de juicios y de audiencias, lo que hace es meternos con estos 2 muchachos, estar con ellos todo el tiempo y platicar la película en un tono muy calmo, muy tranquilo, como a la distancia. Que no es tan predecible, ¿no? Es que no es tan predecible, porque además, como es un caso real, ya sabemos en qué va a acabar. Claro. Sí. Todo lo que importa es otra cosa. Pero estás hablando de que pues tiene 50 años que está situada la trama de esa más o historia, menos. pero siguen vigentes los Claro, temas que ahí así se es. desarrollan. Claro. Especialmente ahora, como están las cosas, que la segregación, si bien ya no es legal, sigue siendo un instrumento de opresión, de señalización, incluso de criminalización. Este tipo de películas siguen siendo muy oportunas y sobre todo el tratamiento que le da Jeff Nichols, de decirnos, si lo vemos a la distancia, vamos a ver cómo en realidad estos 2 personajes lo único que quieren es estar juntos. Es una película sobre amor. Sobre amor, exactamente. Por eso importa el nombre de la película, que es Loving. Por eso da coraje que le hayan cambiado para El matrimonio Loving, pero la película en realidad está muy padre y habla como de más tipo de amores. O sea, podemos sacar este caso y hablar de otro tipo de amores y de otro tipo de problemáticas En sociales. gerundio, Loving, amando. Loving, amando. Además, el apellido existe en español, amor. Sí, claro, así es. Pero bueno. Pita amor. Qué bonito. Pita amor. No le vamos a poner nombre a las películas. Amor. Exactamente. Mira qué bonito. Muy bien. La otra película también tiene que ver con segregación, con racismo, también está ambientada en los años 60 en Estados Unidos, pero en este caso habla de tres mujeres en particular, toma el caso de 3 mujeres también afroamericanas que tienen muchísimo talento. El principio de la película nos muestra cómo una de ellas es un genio de las matemáticas y acaban las 3 chavas trabajando para la NASA en la carrera espacial que Estados Unidos está emprendiendo para responder a la Unión Soviética, que ya había puesto en órbita a un hombre, ¿no? Que ya Yuri Gagarin había dado la vuelta al mundo y todo aquello. Estados Unidos impulsa su carrera espacial pues, por un ego patriótico nacionalista en plena Guerra Fría, que para ellos era muy importante. Y estas 3 mujeres empiezan a demostrarle a la NASA, es un caso real también, cómo no por ser mujeres, sino por ser de raza afroamericana, pueden estar separadas de los demás y sobre todo tienen algo que aportar
a un proyecto tan interesante y tan importante como el de Estados Unidos en ese momento. O sea, combina dos temas que además en su momento estaban, pues ahora sí que para mal, pero muy en boga, ¿no? El tema racial y el tema del género. Exactamente. Ok. Y pasa lo mismo que Loving. Si en ese momento eran importantes, ahora otra vez vuelven a tomar Claro, importancia. aunque cobran otra importancia, ¿no? O Exactamente. lo de uno de otra manera, más bien. Sí, de otra manera incluso un poco más preocupante, porque aquí por lo menos tenías muy claro hacia dónde te podías mover, ahora ya la cosa es un poco más fantasmal. La película no es tan poderosa como Loving, no me voy a centrar en eso, es un poco más complaciente, tiene una forma un poco más de quererte agradar y caerte bien todo el tiempo. En ese aspecto es muy inofensiva, pero creo que conocer la historia de estas mujeres, saber lo que hicieron ella y el grupo de otras mujeres que trabajaba con ellas, para un proyecto tan importante como este, creo que vale mucho la pena. No lo habíamos reconocido, no sé por qué, estaba como oculto, como dice el título de la película, y alguien dijo, creo que hay que hacer una película y creo que hay que contarla bien. La cuentan, yo creo, sin muchas ganas, pero vale la pena conocer el caso y la película en ese aspecto está muy bien planteada. Conoces todos los detalles y conoces todos los procesos. Yo quiero ver las dos. Hay que insisto. verlas. Vean las No dos. sé cuál primero. ¿Por cuál se van primero ustedes? Loving. Loving. Yo sí. todavía Yo también creo que con dudando. Loving, sí. Loving. Sí, Es el mes del amor, Juan. Y de encontrar talentos ocultos atrás. Claro, también. Muy bien. Eric, muchísimas gracias. Como siempre, nos traes recomendaciones que vamos a aprovechar este fin de semana, aprovechando que arrancó el mes del amor. Nos debes la lista de las películas que no debemos ver. Ah, cuando quieras, ¿no? La traigo aquí, mira. No. Guárdala, guárdala. Especialidad. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias.